Muy bien, entonces vamos a comenzar con, perdón, el último tema de esta semana para después comenzar con los otros temas. Bueno, siguiendo la secuencia de la presentación, ¿verdad? Hoy nos toca el tema de la distribución normal, que es una distribución muy utilizada en estadística, eh, que sirve básicamente para hacer pruebas de hipótesis. eh, Son uno de los supuestos que se tienen que cumplir para las variables, eh, para poder hacer más que todo pruebas de hipótesis, ¿no? O modelos de regresión, por ejemplo, o para cálculo de probabilidades. Mira, y también está ligada con el teorema central del límite, que lo vamos a ver también en las próximas clases. Entonces ya esta parte la vimos, ya vimos lo del diseño de muestreo, vimos los tipos de muestreos que hay. Ayer estuvimos viendo lo del cálculo de muestra y lo importante que es para una empresa, para un investigador, poder calcular el tamaño de la muestra y porque eso está relacionado básicamente con costos, ¿verdad? Y también hay diferentes fórmulas para el cálculo del tamaño de muestra que está asociado básicamente a qué parámetros nosotros estamos o queremos estimar, como puede ser una proporción o una media. Y vamos a ver de qué trata esta distribución tan importante como es la distribución normal, ¿verdad? Entonces, la distribución normal es una distribución de probabilidad. O sea, es una distribución que nos permite eh, calcular probabilidades debajo de un área, ¿no? Debajo de una curva. O el área debajo de una curva, mejor dicho. Se caracteriza por su forma de campana simétrica. Así tal cual como ustedes la observan en la imagen, ¿verdad? Esta es la forma que tiene una distribución normal. Y debajo de esa curva, el área que tiene esa curva por debajo vale 1, esa área. Y es uno de los modelos probabilísticos más importantes en estadística debido a su amplia aplicabilidad. Como le estuve mencionando al principio, se utiliza para hacer contraste de hipótesis, para comprobar supuestos de modelos de regresión, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, la principal característica de esta distribución normal es que es simétrica. La curva es simétrica respecto a su media. Eso quiere decir que si ustedes graficaran una variable que se distribuya como una normal, la media de esa variable siempre se va a situar en el medio, en todo el centro de la distribución, ¿verdad? Y va a ser simétrica. Eh, las asíntotas de esta curva, o de esta distribución, perdón, la curva se aproxima al eje X, pero nunca lo toca. Es decir, los extremos izquierdo y derecho, ¿verdad? Si ustedes pudiesen ver esto en más detalle, esta curva pasa muy cerca del eje X, pero nunca lo llega a tocar. Y otra particularidad que a nosotros nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, si una variable se distribuye como una normal, es si al calcular la media, la mediana y la moda, estos valores coinciden, ¿verdad? Si ustedes calculan el promedio o la media aritmética, calculan la mediana y la moda y les da el mismo valor, es muy probable que esa variable se distribuya como una normal. Los parámetros de la distribución normal están definidos como mu, que es el promedio de esa variable, y también está definido por su desviación estándar, que tiene su fórmula de cálculo también, ¿verdad? Entonces, la función de densidad de probabilidad, que es una función matemática, que si ustedes graficaran esto, ¿verdad?
ustedes obtendrían una curva así acampanada como la que se muestra en la imagen. Entonces esta función nos permite a nosotros eh, graficar y también hallar probabilidades. Ahora, esa curva de distribución tiene también unas propiedades importantes, ¿verdad? Que nos ayudan a saber qué porcentaje de individuos se encuentran dentro de un rango específico, ¿verdad? De la distribución. Entonces, por ejemplo, en estadística y que está relacionado con la variable, con la distribución normal, perdón, está lo que se llama la regla empírica. La regla empírica, también conocida como la regla de 3 sigma, establece que en una distribución normal, por ejemplo, aproximadamente el 68%, el 95% y el 99,7% de los datos de la cantidad de individuos que tenemos en nuestra muestra se encuentra dentro de una, dos y tres desviaciones estándar de la media respectivamente. Esto lo podemos nosotros también ver a través de un ejercicio, ¿verdad? De los datos que nosotros vimos, para que ustedes puedan entender qué significa todo esto. Pero igual esta es la teoría que les va a ayudar a ustedes a entender a qué se refiere todo esto, ¿no? Esta regla empírica. Entonces, por ejemplo, si ustedes calcularan la desviación estándar de una variable, ¿verdad? Y pudiesen calcular su media también, entonces el 68% de sus datos, de sus individuos en la muestra o en la población, se encontrarían entre la media menos una vez la desviación estándar y la media más una vez la desviación estándar, ¿verdad? Es decir, que a medida que las veces de desviación estándar que ustedes sumen o resten a la media, eso va a hacer que haya más probabilidades de que un valor se encuentre en ese rango, ¿verdad? Por ejemplo, se estima que entre la media menos tres desviaciones estándar y la media más tres desviaciones estándar, se encuentren casi todos los datos de una variable, ¿verdad? De una distribución. Entonces esto lo vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un ejercicio con esto y vamos a calcular probabilidades también usando la distribución normal estándar, ¿verdad? Eh, Debido a que es muy complejo hallar probabilidades con esta función, ¿verdad? Y también debido a otras propiedades que tiene la distribución normal estándar, siempre que vayamos a hallar probabilidades, ¿verdad? De una variable que se distribuye como normal, siempre va a ser necesario estandarizarla, ¿verdad? Es decir, restarle la media de esa variable y dividir todo eso por la desviación estándar de la variable, ¿ya? Y de esa manera ustedes obtienen unos valores que van a estar entre un rango específico. Entonces, esto indica cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor X con respecto a su variable, a su media mu, ¿verdad? Entonces, en resumen, para hallar probabilidades, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar una tabla de probabilidades Z y por eso es que siempre se va a estandarizar de esta manera. Hay que hallar primero la media y la desviación estándar de la variable que estemos utilizando. Entonces, a través de esto también se pueden identificar valores atípicos, podemos hacer comparaciones entre distribuciones, podemos calcular probabilidades, por ejemplo, podemos construir intervalos de confianza, entre otras cosas, ¿verdad? Con la distribución normal. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan y se relacionen con lo que es la distribución normal y cómo funciona. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio práctico con la distribución normal, ¿verdad?
Primero yo quiero que vean, utilizando los datos que siempre hemos usado, los datos de empleados. Vamos a abrirlo y vamos a abrir otro Excel donde vamos a realizar los ejercicios de cálculo de probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es traernos todos estos datos, los copiamos y los llevamos al nuevo archivo. Ya este otro lo podemos cerrar por ahora y nos quedamos con este solamente. Vamos a colocarle datos y vamos a guardarlo en la carpeta para luego pasárselo cuando termine la clase. Entonces, no, estos son asesorías. Acá. Vamos a ponerle a esto, ejercicio, ejercicio 3. ¿No? Muy bien. Entonces, por supuesto, las variables a las que ustedes les pueden evaluar la normalidad o si se comportan normales son a las variables numéricas, ¿verdad? Porque ustedes no pudiesen graficar una variable categórica como el departamento, por ejemplo. Entonces, la única variable a la que podemos evaluarle la normalidad es a la variable salario, ¿cierto? Porque es una variable numérica. Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros hacemos para poder ver si una variable se distribuye como una normal es hacer un diagrama de cajas o un gráfico de cajas y un histograma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un histograma de, de esta variable normal. Vamos a hacerlo. Este es para mostrar la parte relativa de cada factor en total. Eh, Vamos a ver qué nos da con este, pero yo creo que no, ese no es el. Ustedes pueden seleccionar los datos, ¿verdad? Y subimos para ver qué nos dio. Sí, este no es el histograma. Vamos a seleccionar los datos primero y insertamos la primera opción. Esto sí. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí no se ve mucho que esta variable se distribuya como una normal porque no se ve como una forma de campana, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se paran aquí en los rangos, ustedes seleccionan esta parte de los rangos y con el botón derecho del mouse hacen clic donde dice dar formato de eje. Ustedes pueden esta pestaña o esta sección, em, estirarla un poco a la izquierda y aquí les aparece algo que dice número de rango, ¿verdad? Ustedes pueden ahí colocarles como más barras al gráfico y fíjense que el gráfico se va abriendo más, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver si de repente con 30 se les va pareciendo más a una normal. Ahí yo no veo una forma acampanada, ¿no? Eso es lo que se puede ver allí. Lo cual me puede decir a mí que esa variable no se distribuye como una normal, porque no tiene la forma de campana. Pero vamos a bajarle a 5 a ver qué pasa. Ahí tampoco se ve como una distribución normal, ¿verdad? Si bajamos, ahí tampoco. Entonces, normalmente
se utilizan 10, 20, 30 para poder ver la distribución de la variable. Pero esto me está indicando a mí que pareciera que no se distribuye como una normal. Igual hay pruebas estadísticas para evaluar la normalidad de una variable, ¿verdad? Pero este es un acercamiento o este es un análisis exploratorio que se hace para ver cuál es la forma de la distribución de los datos. Entonces vamos a colocarla más hacia arriba, vamos a cortarla, este histograma, y vamos a colocarlo por acá. Muy bien. Déjame ver si yo les puedo agregar aquí, mm, si se le puede agregar la línea. Vamos a ver. No, eso no tiene nada que ver. Vamos a dejarlo por ahora así. Lo cierto es que no nos está dando como una forma de campana, ¿verdad? Otra cosa que se hace en estadística es ver los diagramas de caja para ver más o menos cómo se comporta la variable también. Ustedes pueden seleccionar los datos de la variable y podemos hacer un diagrama de caja. Bueno, ¿qué nos muestra este diagrama de caja? Si ustedes se fijan, pareciera que hubiese la misma distancia de la caja al bigote superior y de la caja al bigote inferior, ¿verdad? Y la mediana, que es esta línea que está acá, pareciera estar bien en el centro, ¿verdad? De la distribución. Esos son indicios de que esta variable eh, es simétrica, ¿no? Si ustedes ven, hay la misma distancia del centro a la parte superior y del centro a la parte inferior, ¿verdad? Al- a los extremos de los bigotes. Entonces, aquí yo puedo ver que, bueno, sí, esta variable puede que se distribuya como una normal, ¿verdad? Pero aparte de eso, ustedes pueden calcular lo que es el coeficiente de asimetría, que el coeficiente de asimetría les dice si es una distribución simétrica cuando les da cero o cerca de cero, asimétrica negativa cuando les da negativo y asimétrica positiva cuando les da positivo. Entonces, fíjense lo que me dio aquí el coeficiente de asimetría. Este es el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría estaba muy cercano al cero, ¿verdad? Entonces, cuando la asimetría tiende a cero, es muy probable que la variable se distribuya como una normal. Entonces, esto es lo primero que se hace en estadística, ¿no? Cuando empezamos a hacer nuestro análisis exploratorio de los datos. Comenzamos a hacer histogramas de las variables continuas, hacemos gráficos de caja para ver más o menos la variabilidad que hay dentro del 50% de los datos centrales. Si esta caja es más chica o es más angosta, quiere decir que los valores de esa variable se parecen mucho. Si la caja es más ancha, quiere decir que hay mayor variabilidad en los datos. Y también nos podemos apoyar con el coeficiente de asimetría, que si da muy cerca de cero, es muy probable que esa variable se distribuya como una normal, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, una de las cosas que vimos acá en la teoría dice que la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto.
Es decir, que si nosotros calculamos la media, la mediana y la moda de esa variable, si se distribuye como una normal, es muy probable que ellas coincidan o sean iguales o muy parecidas. Entonces, esa es otra forma de comprobar la normalidad de una variable. Entonces, vamos a hallar la media, la mediana y la moda de esa variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el caso de la media, ustedes calculan, por ejemplo, el promedio. Seleccionan todos los valores de la variable y eso les da este valor, ¿verdad? Vamos a colocarlo con separadores de miles y vamos a copiar el formato acá. Ahora vamos a calcular la mediana. Calculamos la mediana y calculamos la moda. 77. Bueno. Entonces aquí se parece mucho la mediana y la media, pero la moda no se parece mucho. Y eso quiere decir que eh, la variable en esta parte se parece, ¿verdad? Lo que me puede decir a mí que eh, se pudiese distribuir como una normal, sin embargo, esto me trae dudas, ¿no? Porque la teoría dice que estos tres valores deberían coincidir o ser muy parecidos. Y esto se debe a que, bueno, si ustedes ven acá, no da exactamente cero. Ahí está diciendo que la variable es un poco asimétrica positiva. ¿Qué significa que sea asimétrica positiva? Bueno, si ustedes buscan aquí en Google, por ejemplo, no sé, buscan asimetría para que les dé un gráfico y ustedes puedan ver. Nos vamos a meter en imágenes. Y mira, aquí les aparecen algunas imágenes, ¿verdad? De cómo es la simetría, pero vamos a buscar una donde podamos ver algo. Por ejemplo, esta. Vamos a traernos esta imagen y vamos a ver si coincide con la teoría. Entonces, fíjense, si la media es igual a la moda, estoy ante una distribución simétrica, ¿no? Que sería la normal. ¿Qué nos está dando acá de la media con respecto a la moda? Me está diciendo que la moda es mayor que la media. O sea que la moda se encuentra a la derecha de la media. ¿Ve? Entonces me está quedando algo así como esto. ¿Ve? Y ustedes pueden ver ahí más o menos que si la moda es mayor que la media, es porque los datos se concentran más a la derecha, ¿verdad? Los valores que más se repiten se encuentran a la derecha. Entonces sería una distribución más o menos así, ¿verdad? Eh, por lo tanto, si esto está ocurriendo en la muestra, la variable no es completamente simétrica, ¿verdad? Sino que es asimétrica negativa, así como está ocurriendo acá. Yo les voy a dejar esto acá igual para que ustedes puedan verlo en detalle, pero de eso se trata, ¿no? Fíjense, otra cosa que yo quería que hiciéramos es que probáramos la regla empírica. Claro, lo que pasa es que la regla empírica se cumple solamente cuando es normal, ¿verdad? Pero yo quería que ustedes vieran cómo funciona esta regla empírica.
por ejemplo. Entonces vamos a tratar de aplicar esta regla empírica a ver si nos aproximamos a estos valores de porcentaje. Entonces vamos a colocar aquí regla empírica. Y entonces para calcular la regla empírica nosotros necesitamos el valor de mu, que es la media. Aquí está. Vamos a insertarlo mejor como valor. Insertar como símbolo, perdón. El símbolo de la mu está acá. Y el de sigma, vamos a buscarlo por letras griegas. Latino, combinación, símbolos griegos. Mm, letra griega. Mm, Bueno, debería estar acá, en esta parte. Aquí está beta, pi. Bueno, no veo aquí la... Ah, mira, aquí está. Sigma. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí los valores de sigma y de la media, ¿no? Entonces, promedio. Calculamos el promedio de esto. Y eso nos da este valor que está acá. Y sigma sería desviación estándar. Vamos a suponer que este será toda la población, ¿verdad? Y eso nos está dando este sigma. Nos está dando 17.307. Ahora, ¿qué nos dice la regla empírica que hagamos con eso? Si nosotros formamos un intervalo de mu menos una sigma y mu más una sigma, entonces el 68% de nuestros datos va a estar dentro de ese intervalo. Si se comportara como una normal, ¿verdad? Pero como vimos, no es 100% normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hallar el intervalo mu menos sigma y vamos a hallar también el mu más sigma. Una una sigma, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar el valor y acá vamos a colocar el otro valor. Entonces, hacemos mu menos 1 multiplicado por sigma y eso me da esto, está acá. Y acá hacemos mu más 1 multiplicado por sigma y me da 76. Entonces, entre estos dos valores debería de estar el 68% de mis datos, ¿verdad? Según lo que nosotros vimos. Aquí debería estar el 68% aproximadamente de los datos, de mi total de datos.
según lo que me dice la teoría. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos esto? Si realmente el 68% de los datos está entre esos valores. Bueno, ¿cuántos valores nosotros tenemos en la muestra o en la población? Si ustedes seleccionan todo y buscan aquí en el recuento, habían 500, ¿no? Entonces, nosotros esperaríamos que entre 42.249 y 76.864 se encuentre el 68% de 500, que sería 500 multiplicado por 0,68. O sea, yo esperaría que, ya, perdón, aquí me faltó colocar el cero. Entonces yo esperaría que 340 de esos 500 tengan estos salarios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago yo para sacar cuánto de aquí tienen esos salarios? Bueno, entonces aplico un filtro. Yo voy a aplicar un filtro y voy a buscar los valores que estén entre dos valores, ¿verdad? Entonces voy a buscar, no me puedo ir para acá, déjame irme un poquito como más para acá, hasta que logre ver los valores, perfecto. Ahora sí, filtramos entre es mayor o igual y menor o igual a. Entonces, mayor o igual a 42.249 con 7. Y el mayor es 76.864 con 7. Aquí no me está dando nada. O lo que podemos hacer también es eh, ordenarlos de menor a mayor, por ejemplo, que es más fácil, ¿no? Si nosotros lo ordenamos de mayor a menor, ubicamos los que sean mayores a 42.000, que sería más o menos esto, ¿verdad? A partir de acá. 42.000, ¿cuánto? 249. Eh, estaría más o menos como por aquí, ¿verdad? Si nosotros seguimos esto hasta 76, eran 76.000, ¿cuánto? 76.864. Bueno, tendríamos que sumarle a esto uno, 2, 3, 4, 5. O sea, lo que nos está dando aquí, le sumamos 5 y nos da eh, 290, ¿cierto? Entonces, aproximadamente entre este y este valor, entre 42.249,7 y 76.864,7, se encuentran 290 empleados, ¿cierto? Según lo que habíamos contado. Entonces, si nosotros hacemos 290 dividido por 500, eso nos da 0,58. Entonces,
si nosotros lo transformamos en porcentaje, fíjense que ustedes comparan la regla empírica con esto y nos da más o menos parecido, ¿no? La diferencia son 10 puntos. Pero ¿por qué no nos da igual? No nos da igual porque la variable no es exactamente normal. Si la variable fuera perfectamente normal, esto nos diera más parecido a esto. Pero como hay un sesgo, hay una asimetría, entonces esto no nos da exactamente igual. Entonces ustedes pueden hacer un ejercicio, búsquense una variable que sea normal, que ustedes sepan que se distribuye normal. Normalmente la edad o los pesos y ese tipo de cosas se distribuyen como normal y pueden ver si se cumple esto, ¿verdad? No se va a cumplir exactamente porque acuérdense que son aproximaciones, pero uno esperaría que alrededor de esta cantidad se encuentre los datos, ¿no? En este intervalo. Ahora, lo que pueden hacer ustedes como ejercicio también es hacerlo con el resto de los intervalos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo mu más 2 multiplicado por la desviación estándar? ¿Qué pasa allí? ¿Cuánto me da ese porcentaje? Y allí ustedes entonces pueden comprobar esa regla empírica, ¿no? Entonces, se lo voy a dejar como ejercicio. ¿Entendieron hasta acá, verdad? De qué trata la regla empírica y todo eso. Sí. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda? Sí. No, ¿verdad? Muy bien. No. Entonces, hasta acá estamos bien. Esto es la parte del análisis exploratorio que se hace en estadística. Aquí estuvimos comprobando algunas cosas, ¿verdad? De la normalidad. Por supuesto, esta variable no se distribuye normalmente eh, a la perfección. Muy bien. Ahora, otra parte de los ejercicios que yo quería que hicieran, ¿verdad? Y que se familiarizaran es con la tabla Z, que es una tabla que se utiliza mucho en estadística para hallar probabilidades. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen, la probabilidad o la tabla Z les da probabilidades por debajo de un valor, es decir, probabilidades acumuladas. Le da, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que X o de que Z tome eh, un valor menor o igual a otro valor, ¿verdad? O sea, la probabilidad por la izquierda. Hay otras tablas que le dan la probabilidad por la derecha, pero normalmente estas tablas le dan la probabilidad por la izquierda. Entonces ustedes ubican, por ejemplo, el valor de Z que les dé acá. Si les da, por ejemplo, 1,15, ustedes ubican el 1,1 y hacen la intersección con el 5 porque es 1,15. Entonces suman esto más esto y le da 1,15. ¿Y dónde se intersecta? Se intersecta acá. Entonces esta sería la probabilidad al meterse allí con Z igual a 1,15. Entonces esta es la probabilidad acumulada hasta ese valor. Pero eso lo vamos a ver en detalle con un ejercicio, ¿ya? Esto es como la tabla que se utiliza más en estadística. Igual estos valores, si ustedes no se quieren mortificar, eh, hallando valores en una tabla, ustedes también lo pueden calcular en Excel. Y yo les voy a decir cómo se calcula en Excel, ¿ya? Entonces, vámonos al ejercicio 3 con cálculo de probabilidades con la distribución normal. Y ahí tienen ejercicio de cálculo de probabilidad normal con una distribución normal. Parámetros generales para los ejercicios. Para todos los ejercicios que vamos a hacer acá, vamos a asumir que los datos siguen una distribución normal con los siguientes parámetros.
Vamos a asumir que la media es mu, eh, es 100 y la desviación estándar sigma es 15. Entonces, como vimos en la teoría, los conceptos claves y fórmulas, la puntuación z estandariza un valor de x de una distribución normal a una distribución normal estándar con media cero y desviación estándar 1. Entonces, si ustedes hacen una transformación de la distribución normal, esa nueva transformación va a tener media cero y desviación 1. ¿Por qué? Porque si ustedes toman valores de x muy cercanos a la media, por supuesto que esto va a dar cero o va a tender a cero. Entonces va a tener media cero y desviación estándar 1. Entonces, para calcular probabilidades en Excel, aquí les voy a dejar todas las fórmulas también. Ustedes pueden utilizar esta fórmula, distribución normal n. Ahí colocan el valor de x, colocan la media, colocan la desviación estándar y le indican ahí que ustedes quieren la probabilidad acumulada a la izquierda. O también pueden usar esta, que es la distribución normal estándar. Ustedes colocan el valor z haciendo esta fórmula y acumulada. Y así, hay diferentes fórmulas y ahí se le explica qué significan cada una. Ahora, en el ejercicio 1, ahí vamos a calcular la probabilidad mayor que un valor, ¿verdad? Entonces, en el enunciado del problema dice lo siguiente. El tiempo que tardan los empleados en completar una tarea específica sigue una distribución normal, con una media de 100 puntos y una desviación estándar de 15. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado seleccionado al azar tarde más de 120 minutos en completar la tarea? Entonces, para ese primer ejercicio, vamos a colocarle aquí ejercicio 1. Nosotros vamos a colocar aquí los datos como siempre. Ustedes le están diciendo que mu, vamos a traernos esto que está acá. En esos ejercicios le están diciendo que mu vale, ¿cuánto? 100, ¿no? Y la desviación estándar vale 15. ¿Qué más le dice el ejercicio? Que el tiempo que tardan los empleados en completar una tarea específica. Esta es la variable x. ¿Qué otra cosa le están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar tarde más de 120 minutos, ¿verdad? O sea, básicamente le están preguntando la probabilidad de que x sea mayor a 120, ¿verdad? Esa es la probabilidad que le están pidiendo. Ustedes no conocen esto y lo quieren calcular a través de la distribución normal, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, aplicar una propiedad de de las probabilidades, donde nos dice que la probabilidad de el complemento de un conjunto es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan un poco sobre la teoría de conjuntos, pero un conjunto complemento es todo lo que no está en A, ¿verdad? Entonces, el complemento de A es todo lo que no está en A. Entonces, ustedes pueden hallar la probabilidad del complemento restándole al 1 la probabilidad del conjunto A. Ahora, ¿cuál es el complemento de los números que son mayores que 120? Son los números que son menores o iguales a 120, ¿verdad?
Entonces, para empezar a hallar esta probabilidad, vamos a apoyarnos en esa propiedad. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 120 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 120. Y aquí estoy aplicando esta propiedad. ¿Por qué? Porque el complemento de esto es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos para hacer este ejercicio? Bueno, siempre en los ejercicios de cálculo de probabilidades hay que estandarizar o hacer la transformación Z, ¿verdad? Acuérdense que la transformación Z, como lo vimos en la teoría, implica esta fórmula que está acá. Igual aquí en el Word yo le estoy dejando el ejercicio paso a paso, pero vamos a traernos esta fórmula para que ustedes sepan lo que estamos haciendo. Entonces, como yo no puedo hallar esas probabilidades así sin estandarizar, yo las estandarizo primero, ¿verdad? Esto se convierte en 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual. Entonces, ¿qué hago allí? Vamos a entrar a fórmula, a ecuación, y metemos acá esta opción, ¿verdad? Para hacer la resta o la tipificación. Entonces sería 120. La fórmula me dice que es el X, que en este caso es 120, menos la media. La media es 100, según el ejercicio. Y esto lo dividimos por la desviación estándar, que es 15, ¿no? Ahora, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da el Z? Esa estandarización nos da 120 menos 100 dividido por 15. Si esto lo llevamos a dos decimales, nos da 1,33. Entonces esto se convierte en 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,33, ¿verdad? Y hasta acá, si ustedes lo hacen manualmente, tendrían que dirigirse a la tabla, ¿verdad? Porque en la tabla precisamente les da la probabilidad acumulada hasta un número. Y este número es precisamente 1,33. Entonces, ¿cómo ustedes ubican este 1,33 en la tabla? Vamos a abrir la tabla nuevamente. La tabla está acá. Primero vamos a hacerla con la tabla y después con Excel. El 1,33 sería el 1,3 sumado con el 0,03, ¿verdad? Para que dé 1,33. 1,3 sumado con esto, buscamos la intersección y eso nos da 0,9082, ¿verdad? Entonces esto se convierte en 1 menos 0,9082, si no me equivoco. Sí, 0,9082 y eso nos da, vamos a hacerlo por acá,
menos 0,9082. Y eso nos da 0,0918. 18. Entonces, respuesta, la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar tarde más de 120 minutos en completar la tarea. Vamos a traernos esto de acá. De que un empleado seleccionado al azar tarde más de 120 minutos en completar una tarea es de 0,0918 o 9,18%. Hay 9,18% de probabilidad de que eso ocurra, lo cual es muy bajo, ¿no? ¿Y por qué es muy bajo? Porque la media es 100. Entonces ya lo que ocurra por encima o por debajo de 100 nos debería dar una probabilidad baja. Si nos da cerquita de 100, o sea, si la probabilidad que nos están pidiendo fuera cerca de 100, aumentaría este valor, ¿verdad? Entonces, así es que se hacen este tipo de ejercicios de probabilidad. Ahora, si eh, ustedes no quieren usar la tabla, ustedes también pueden hallar este valor de probabilidad a través de la distribución normal, ¿verdad? En Excel, para hallar este señor que está acá, ¿cómo se hace? Vamos a darlo así. Ustedes van a hallar esa probabilidad así. Se colocan acá y colocan distribución, buscan la normal estándar y van a colocar el valor de Z, que es 1,33. Y aquí les pregunta verdadero o falso. Verdadero es acumulativa. Como yo quiero los que son los Z que son menores o iguales a 1,33, entonces yo quiero la acumulativa. Y le coloco verdadero. Y fíjense que me está dando el valor que me dio la tabla. ¿Ve? Esto es si yo lo quiero calcular en Excel. Yo utilizo esa función y hago esto. ¿Ya? Así que de esta forma se hacen los ejercicios de probabilidad utilizando la distribución normal. Entonces, ¿qué vimos acá? En esta clase vimos cómo comprobar más o menos o cómo averiguar si una variable se distribuye como una normal. Hay pruebas estadísticas formales, pero eso tal vez lo veamos en los temas que vienen, donde vamos a ver pruebas de hipótesis. Pero esta forma exploratoria es la que normalmente se hace en estadística para ver si una variable es normal. Y aquí vimos un ejercicio de cómo eh, podemos calcular probabilidades, ¿verdad? Por encima de un valor. Y aquí en el ejercicio, en el problemario, hay otros casos que también pueden hacer, ¿verdad? Entonces, yo se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo revisen y lo intenten hacer. ¿Les queda alguna duda? No, Ya. son los